el tema de esta noche, ¿cómo se pueden proteger ustedes? ¿De qué manera contrarrestar y hasta acabar con la cobranza, sobre todo con la que ejercen las fintech? Pero este esquema les puede funcionar para distintos tipos de acreedores, pero principalmente con las fintech, porque son las que más utilizan esta estrategia de acoso, de intimidación, de amenaza sumamente agresiva. Bueno, cuando ustedes le deben a una fintech o a una pseudoempresa que ofrece préstamos a través de aplicaciones para teléfono celular, lo primero que tienen que hacer es instalar la aplicación, tanto de la fintech, que esté legalmente establecida, que opere con todos los permisos y autorizaciones necesarios, y también, si es una pseudoempresa, igualmente van a tener que instalar la aplicación, porque el esquema es muy similar. Por eso es que la gente se confunde entre una fintech legalmente establecida y una de estas famosas pseudoempresas que no tienen autorización ni capacidad para poder cobrarles legalmente la deuda que tengan ustedes con ellos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, ya ustedes van, entran a la tienda de aplicaciones, ven la aplicación, la instalan. ¿Qué es lo primero que les pide la aplicación? Lo primero que les va a pedir la aplicación es una serie de permisos, de autorizaciones. Autorización para utilizar su cámara fotográfica, autorización para utilizar su micrófono, autorización para su ubicación en tiempo real, la geolocalización y también, por supuesto, entre varias otras, la autorización para que ellos puedan acceder a su libreta de contactos. La aplicación, ya sea de la fintech o de la pseudoempresa, está programada para que en cuanto ustedes dan ese permiso, la libreta de contactos que se encuentra en su teléfono sea descargada automáticamente. En cuanto ustedes instalan la aplicación, ellos hacen una copia de su libreta de contactos, es decir, toda esa base de datos con los teléfonos de su mamá, de su papá, de su abuelita, de sus tíos, del carpintero, de la estilista, bueno, de toda la gente que tienen en su libreta de contactos, ya la tiene ya sea la fintech o la pseudoempresa. Bueno, ustedes por alguna razón no pueden pagar ese crédito o ese préstamo. Algo se atravesó, se les complicó, o bien resultó ser que el préstamo no tenía las condiciones como se las ofrecieron, sino que eran condiciones totalmente diferentes en cuanto a intereses y plazos se refiere, y por eso ustedes no pudieron pagar. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? De inmediato comienza ese acoso. Incluso hasta cuando faltan solamente algunos días para que se venza el plazo, para que ustedes paguen, ya comienzan a recibir los primeros mensajes presionándolos para que paguen, porque si no pagan van a empezar a molestar a sus contactos. Ustedes, muchos de ustedes lo han vivido. Y así sucede, ¿no? En cuanto ustedes comienzan con el atraso, de inmediato comienza este esquema de intimidación, de acoso, de molestia, tanto hacia el deudor en persona como para sus contactos, sea el que sea el contacto, a ellos no les interesa. Pero lo que sí es un hecho es que ellos se van a poner a revisar su libreta de contactos y principalmente van a molestar a los contactos que ellos detecten más cercanos. Por ejemplo, si en su teléfono pusieron teléfono casa mamá, teléfono papá o el tío Humberto, gente muy cercana, ellos es a la principal gente que van a molestar, porque no tendría mucho sentido que le llamen al mecánico, por ejemplo, ¿no? Ahí van a tener poco impacto, los cobradores saben bien cómo manejar esta cobranza para que sea más efectiva. Entonces van a empezar a molestar a su núcleo de contactos más próximo de acuerdo a cómo lo tengan ustedes registrado en su libreta de contactos. Bueno, ¿cómo evitar todo esto? ¿De qué manera podemos contrarrestar esta cobranza ilegítima, esta cobranza ilegal que llevan a cabo estos cobradores? Se maneja mediante un esquema de pasos. El primer paso sería que por favor quiten todos los permisos que le hayan otorgado a la aplicación. Esto para que ya no pueda tener información actualizada. Por ejemplo, si ustedes no quitan esos permisos y actualizan los teléfonos, agregan el teléfono de algún primo o de algún familiar, automáticamente la aplicación lo que va a hacer es descargar esa información. Entonces, quiten todos los permisos que le hayan otorgado a esa aplicación y a continuación desinstalen la aplicación completamente. Bórrenla. Algo que les vamos a recomendar es que manden revisar su equipo con un especialista, porque es muy probable, ya hemos detectado casos de personas que han descargado la aplicación y por ahí se les va algún bicho, algún virus, algún malware
que se queda instalado, que se queda oculto en su equipo, aunque desinstalen la aplicación aparentemente, por ahí queda algo que puede seguir rastreando cierta información. Entonces, mi consejo, el consejo de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, es que también manden revisar su equipo, que le pasen una muy buena limpieza para evitar que por ahí haya quedado pues algo rezagado, algo extraño que podría afectarles, ¿sí? Lo que sigue, en nuestro sitio web, y aquí les vamos a dejar también un enlace para que puedan descargar una imagen. Esta imagen ha resultado muy efectiva porque explica de manera resumida, pero muy concreta, muy clara, la situación que ustedes están atravesando. Esta imagen les va a servir mucho para que se la hagan llegar a sus contactos. Una manera muy efectiva de hacerlo es a través de WhatsApp, mediante listas de difusión. Meten ahí los números de sus principales contactos y a todos les pueden mandar la imagen de una sola vez para que sus contactos estén prevenidos de esto que inevitablemente va a suceder, de este acoso, de este esquema intimidatorio que manejan los cobradores para tratar de presionarlos a ustedes. Entonces, hagan llegar esta imagen a todos sus contactos, ya sea por WhatsApp, también mucha gente hemos visto que la sube a través de redes sociales, la pone como historia en Facebook, para que sus contactos, sus conocidos, sus amigos en redes sociales se enteren de la situación que están atravesando con estas empresas, ya sea fintech legales o pseudo empresas ilegales, obviamente, que ofrecen préstamos a través de aplicaciones para celular, ¿sí? Entonces, informar a todos nuestros contactos nos va a ayudar muchísimo para poder contrarrestar ese acoso que va a iniciar en contra de ellos. Mi consejo hacia ustedes es que bloqueen todos estos números, todos estos mensajes. No tiene mucho sentido que se desgasten mucho discutiendo con los cobradores. Nosotros entendemos que a veces les sirve a ustedes hasta de catarsis, ¿no? El contestarle al cobrador, el debatirle un poco al cobrador, pero en realidad es una pérdida de tiempo porque estamos hablando con un chamaco que a veces no terminó ni la preparatoria, entonces pues no tiene mucho sentido rebajarnos al nivel de un cobrador porque no vamos a hacer que entienda, no lo vamos a hacer recapacitar, ni vamos a lograr absolutamente nada que nos beneficie de manera práctica para resolver nuestro problema. Sí es válido que le informen al cobrador que ya van a presentar las denuncias correspondientes, porque con eso muchas veces se acaba el acoso, pero no es garantía. Y también, pues, no den más información, no vayan más allá, no se enganchen con el cobrador, ¿sí? Bueno, una vez que hayan hecho todo esto, lo que seguiría, en caso de que exista algún delito, que este cobrador haya traspasado la línea y los esté amenazando de forma violenta, que los intimide, amenazando su integridad física, tanto de ustedes como de sus familiares o amigos, eso ya se puede tipificar como un delito. En ese caso, la denuncia la tendrían que promover, la tendrían que presentar ante el Ministerio Público de su localidad. Lo pueden hacer físicamente en alguna agencia del Ministerio Público o lo pueden hacer a través del Ministerio Público virtual. Ustedes ingresan a la página de internet del Ministerio Público, lo encuentran fácilmente en Google. De todas formas, aquí les vamos a dejar la dirección para que ustedes puedan entrar a presentar su denuncia y ahí les darán un seguimiento. Hacerlo ante la policía cibernética no tiene mucho sentido porque la policía cibernética es la fuerza de acción. La denuncia se presenta ante el Ministerio Público estudiará su asunto y él ya le encargará a la autoridad competente, que podría ser sí, entonces la policía cibernética, el que realiza la investigación correspondiente, ¿sí? Entonces, no tiene mucho sentido porque si ustedes llaman a la policía cibernética los va a canalizar ante el Ministerio Público para que presenten la denuncia. Estarían perdiendo tiempo. Vayan directo ante el Ministerio Público, presenten la denuncia correspondiente. Es importante que lo hagan, no dejen de hacerlo. Si estas amenazas ya traspasan ese límite donde están ya amenazando su seguridad, tanto la de ustedes como la de sus familiares o amigos, ahí sí es válido que presenten la denuncia correspondiente. Muchas veces mucha gente piensa que ya con esa denuncia se va a lograr un castigo o una sanción hacia el transgresor, hacia la persona que está cometiendo el delito, pero desgraciadamente, como estos cobradores se escudan en el anonimato, es muy difícil que la denuncia prospere. Sin embargo, funciona para que sirva como antecedente a nosotros, por ejemplo, que estamos promoviendo estas acciones colectivas, donde vamos a presentar denuncias colectivas también
en contra de toda esta cobranza, donde buscamos principalmente modificar la legislación para que estos cobradores ya no puedan actuar de esta forma, que las fintech que quieran operar en México requieran forzosamente de las autorizaciones correspondientes. Pues todas estas denuncias no sirven porque nos van a demostrar mediante este antecedente que este problema pues ya lleva un rato, ¿no? Que no es algo nuevo, que lleva mucha gente sufriendo esta situación desde hace mucho tiempo. Para eso nos van a servir todas esas denuncias que hagan ustedes en lo individual. En cuestiones prácticas para ustedes, insisto, en realidad no va a funcionar de mucho. Los van a cambiar de cobrador y el otro cobrador va a comenzar a insistir con la cobranza, pero bueno, al final del día sí sirve por lo menos como antecedente. Entonces mi consejo es que sí presenten las denuncias correspondientes ante la autoridad también correspondiente para que no pierdan tiempo y sean mucho más efectivas. ¿Ok? Bueno, entonces básicamente de esta forma es como vamos a lograr contrarrestar en la medida de lo posible esta cobranza ilegal por parte de los cobradores que trabajan para las fintech y para las pseudoempresas, porque no son lo mismo, las pseudoempresas que se dedican a otorgar préstamos en línea. ¿Cómo podemos distinguir una de la otra? Aquí mismo en nuestro canal de YouTube ya publicamos hace algunos días un video donde les explico de manera puntual cómo pueden ustedes fácilmente identificar a una fintech autorizada para poder operar de una pseudoempresa que está trabajando de manera ilegal. Ahora, con las fintech se va a negociar para que se pueda liquidar la deuda, porque al final del día ellas sí están operando dentro del marco legal. A las pseudoempresas con las que ustedes tengan algún préstamo, a esas no les van a pagar nada. Por lo menos ese es mi consejo. Si ustedes quieren pagar, adelante su dinero y pueden hacer lo que quieran con él. Pero mi consejo es que no lo hagan porque primeramente pues están financiando una actividad ilícita. No sabemos bien qué pase con ese dinero, no sabemos bien para qué se estén utilizando esos recursos. Lo más seguro, por el esquema de trabajo que manejan estos tipos, es que no sea para algo bueno, ¿sí? Sino que están financiando ustedes sin saberlo alguna actividad ilegal, que lo más seguro es que sea lavado de dinero, por ejemplo. Entonces, pues yo considero que no es conveniente para nada, no es honesto ni correcto el que se financien este tipo de operaciones ilegales. Entonces, por eso nuestra insistencia. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor nunca antes había recomendado el que ustedes no paguen una deuda. Nuestra política siempre había sido negociar y pagar las deudas porque al final del día es una obligación que se tiene para con un acreedor, pero estamos hablando de acreedores pues, bien establecidos, legales, como los bancos, por ejemplo. Muchas financieras, muchas cajas populares operan legalmente. Ahí sí es justo que se pague, no todos los intereses que ellos quieren cobrar, porque no es justo tampoco que abusen de esa forma, todo eso se va a negociar, pero sí que se les pague algo, ¿no? Para liquidar esa deuda y que sobre todo no tengan afectaciones en su historial crediticio ni problemas legales en el futuro. Pero si cuando hablamos de estas pseudoempresas, de estas empresas pirata que ofrecen préstamos con condiciones totalmente falsas, que extorsionan, que intimidan, que agreden a la gente, bueno, pues a esas no se les va a pagar sencillamente. La gente que se ha acercado a nosotros para que los representemos legalmente ante este tipo de pseudoempresas, pues es lo que han hecho, no les han pagado nada ni les pagarán y nosotros nos vamos a asegurar de que no pase absolutamente nada malo. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir a una pseudoempresa de una fintech? Vean el video, aquí abajo les vamos a dejar de todas formas el enlace para que vean el video y sepan ustedes de qué forma distinguir, diferenciar entre una fintech legal y una pseudoempresa pirata y manejen este esquema que les comenté para que puedan contrarrestar esta cobranza ilegal. ¿Ok?